Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos por aquí de nuevo. El día de hoy los invito a ver un video que trata acerca de la reunión que tuvimos el pasado miércoles con algunos jóvenes de la iglesia argentina, algunos jóvenes de Colombia y por supuesto con el equipo de This is Life. Estuvo muy buena la charla, pasamos un muy buen rato y esperamos que esto les agrade. Y bueno, los invito, vamos a ver el video. Cristo y que Jesús no es una religión, sino es un estilo de vida y que te lleva a esa esperanza, esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y que al final de cuentas es tu evangelio, el evangelio que trasciende fronteras, que trasciende épocas, que trasciende idiomas, Señor, que trasciende razas, Señor, el evangelio que nos hace a todos uno solo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que les afecta? Hola, buenas noches a todos. Pues ya hemos presentado, mi nombre es Carlos, mi esposa es Carla. Qué originales, ¿verdad? Y luego notamos que el amor entre los nombres, esto es de Dios porque tenemos el mismo nombre, ¿verdad? No, no es cierto, pues de verdad les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos permitió, pues cada uno de ustedes, Lu, Paola, Juan. Pues estamos contentos. ¿Y por qué decidimos hacer esto? Estamos viendo por aquí que pues el tema esencial dice, ¿qué circunstancias te preocupan en estos días? El tema que les llegó por ahí la invitación es, no te compares. Chicos, seguramente se han dado cuenta que el no haber terminado tu carrera te hace sentir presionado no por solamente la esencia de decir, no he terminado mi carrera, sino probablemente mi compañero que iba conmigo en la universidad, él sí pudo acabar la carrera, o el que iba en la preparatoria o bachillerato, no sé cómo digan allá, él sí entró y yo no he entrado, o mi hermano, inclusive mi hermano menor ya me alcanzó porque yo reprobé o por las circunstancias que haya pasado, o no tengo novia o no le gusta a nadie, pues porque a lo mejor puede ser eso, puede que no me dejan mis papás, o puede ser que a lo mejor yo soy muy tímido. Hay muchas circunstancias que nos hacen compararnos los unos con los otros, ¿es verdad? ¿Cómo puedes decir que quisieras tener más libertad? Pues porque ves que tu compañero de la escuela, de tu trabajo, el vecino, tiene más oportunidades de salir, de hacer otras cosas que yo no tengo o que tú no tienes. O por ejemplo, el no tener trabajo, bueno, evidentemente pues, te das cuenta, pero quisiera un trabajo mejor. ¿Y cómo te percatas? Pues te encontraste a un compañero, un ex amigo, alguien conocido y dice, fíjate que yo estoy en mi empresa y en mi empresa me dan siempre hay cereal, leche, bueno, es que hay unas empresas así padrísimas, yo puedo trabajar en home office cuando quiera, me dan unos salarios, vaya, o sea, a mí los impuestos me hacen cosquillas porque la verdad es que el salario es muy bueno y nos empezamos a comparar, ¿no? No me siento feliz, no lo voy a tocar porque nadie lo puso y eso me da mucha felicidad también porque quiere decir que pues entendemos el sentido de nuestra vida, entendemos que Dios nos ha llenado. No obstante, vemos que hay gente que inclusive dice, quisiera ser más guapo. Claro, nos comparamos con algunos actores, nos comparamos con algunos personajes de la farándula que, vaya, pues a lo mejor ya bien producidos, con el Photoshop, con las luces, con las cámaras, pues por supuesto que hacen que se vean tremendos, ¿no? Guapísimos o guapísimas, o el no saber qué estudiar, ¿no? A veces decimos, pues es que mi hermano mayor ya está estudiando, ya terminó, le está yendo bien, o a mi compañero, a mi vecino, yo ¿qué voy a hacer? Ni siquiera sé qué habilidades tengo. Y chicos, ¿saben qué es lo que pasa con esto? Que a veces nuestra mente realmente se ve saturado con estos pensamientos. Si nos pusiéramos a pensar, chicos, reflexionen ahí en sus casas, ¿cada cuánto pasa este pensamiento en tu día? ¿Cuántas horas te absorben? Probablemente cuando estés en Instagram, cuando estés viendo algunas publicaciones, empieces a ver por las cookies, empiezan a identificar qué es aquello que anhelas, que aquello buscas constantemente y te das cuenta que en realidad no tienes ese carro que quisieras, no tienes esa casa que anhelabas, no estás estudiando lo que querías. Ves a algunas personas en unas fotografías fantásticas con unas cámaras, con iluminación y dices, wow, a mí se me ven los barros horrible y a esta chica o a este chico se ve perfecto, o sea, y empiezas a darte cuenta que no eres aquello o no tienes aquello que tú quisieras. Pero hoy vamos a hablar de que no nos comparemos.
En las historias bíblicas nos vamos a encontrar muchísimos personajes en la historia de Dios, en la historia que Dios quiso retratar. Vaya, hay gente famosa, pero gente que está en la Biblia se los lleva de calle, chicos. O sea, una persona que está en la Biblia es porque primero Dios quiso que estuviera ahí. Eso es extremadamente popular. No pasan de moda. O sea, la Biblia lleva más de 2000 años hablando del Nuevo Testamento y muchísimos más del Antiguo Testamento y siguen siendo valorados por muchísima gente. Entonces, vaya que sí son populares, no pasan de moda. Entonces, dentro de las historias de la Biblia, podemos ver diferentes personajes que han estado en estratos sociales muy bajos, viviendo condiciones complicadas. Por ejemplo, ayer veíamos al profeta Ezequiel, un profeta que Dios envió a dar un mensaje al pueblo de Israel y le dice así, tal cual le dice Dios, tal vez ni te escuchen, pero tú tienes que hacer ciertas cosas para que no digan que no se les dijo. Y cosas como comer sus alimentos con popó, así cocinarlos, donde tuviera así el olor de la popó, amarrarse durante un año en señales extrañas que Dios les pedía. Y tú dirías, vaya, yo creo que si él se comparara con otro, por supuesto que diría, Señor, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me haces vivir estas cosas? Hay una persona que a mí me sorprende muchísimo del Antiguo Testamento, y no sé si a ustedes, les recomiendo la película de José. No solo porque tenga mi nombre, yo tenga el nombre que este personaje. Es increíble ver la historia de José, porque al principio era el nene consentido de su hijo, de su papá, de Jacob, de Israel. Le dio una túnica multicolores, es más, lo tenía estudiando la Torá, y lo consentía mientras que el resto de sus hermanos iban a trabajar labores de campo. Seguro que sus hermanos se comparaban mucho con José, y José en ese momento era el pequeño, ¿no? El hijo de Jacob, el hijo de la promesa. Y luego de esa envidia, sus hermanos lo venden y lo mandan a Egipto. Y quien sabe la historia de José, no vivió nada agradable en Egipto en sus primeros años. Luego le va bien, posteriormente ya como esclavo. Y luego lo terminan poniendo en casa de Potifar y le va bien. Y por hacer cosas buenas como negarse a la mujer de Potifar, lo terminan metiendo a la cárcel. Yo me imagino a un José desesperado diciendo, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda conmigo? Me sacaste de mi territorio, me tienes en un lugar donde no es el mío, en algún momento me estaba yendo bien y por hacer el bien, por negarme a acostarme, a estar con la mujer de otro, ahora me meten a la cárcel, ¿no? O sea, definitivamente si él se comparara con otras personas, diría, ¿qué pasa, Dios? Chicos, nos puede pasar muchísimo a nosotros. ¿Por qué estamos viviendo cada acontecimiento de nuestra historia? ¿Por qué vivimos la cuarentena? ¿Por qué en la cuarentena me estoy quedando sin trabajo? ¿O por qué a algunos sí les está yendo bien? ¿Por qué yo tengo ese trabajo que no me gusta? ¿O por qué yo no encuentro la pareja aún y otros mucho más jóvenes ya se casaron? O sea, y empezamos a ver que el Señor tiene diferentes tratos y diferentes momentos en la vida de cada una de las personas. Pero quiero compartirles un texto que les va a dar mucho consuelo, porque saben, Dios tiene el control de cada cosa que vivimos. Dios sabe todo lo que sucede y acontece en nuestras vidas. Los invito a ir al Salmo 139, chicos. Si tienen por ahí sus Biblias, Salmo 139. A lo mejor algunos ya se lo saben. Salmo 139 se los voy a compartir también yo, para que lo puedan ver. Ok. Salmo 139. Dice lo siguiente, el Salmo de David. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío,
ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Es más, si tú te crees que estabas feo, o que estás feo, o que no estás tan guapo, fíjate, aquí el Señor está diciendo, yo te creé, no quise hacerte feo. Todo eso son expectativas que están alrededor. Todos mis días se estaban diseñando. Aún no existía uno solo de ellos. Los días que tú vives, el Señor ya los tenías planeados. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Ahí me voy a quedar, chicos. Este salmo, cuando yo lo leí, dije, Señor, ¿qué me preocupo? ¿Qué puedo hacer si todo lo que yo soy, tú ya lo tienes en tus manos? Cada momento que estoy pasando, cada prueba, Señor, tú ya la tenías predispuesta. Cada rasgo de mi cara, si la ceja de esta la tengo más larga que la otra, si tengo una oreja más grande que la otra, si tengo un color de ojos, si mido 1.60, si mido 1.70, si mido 1.90, eso es un problema. Medir 1.90 no sería un problema, pero si tengo cualquier característica, Dios ya la tenía planeada para ti. Tienes un propósito en la tierra y esto, hermanos, es precioso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Dios ya tenía un plan, no estoy disfrutando el plan? Y ahí está el detalle, chicos. A veces nos concentramos tanto en compararnos los unos con los otros, nos comparamos tanto en ver qué hay a nuestro alrededor, que no nos damos cuenta del propósito que está cumpliendo el Señor en nuestras vidas. Dios te dio cierta estatura, ciertas habilidades, ciertas cosas, te puso una familia, un lugar, no por coincidencia, sino porque tenías un plan ya marcado ahí. Seguro José decía, ¿por qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué me hiciste que mis propios hermanos me vendieran? Y después vamos a ver que José es la salvación de su propia familia. Pero antes de ser esa salvación para su familia, tuvo que pasar momentos muy difíciles. Entonces, veamos cuál es el tiempo que estamos pasando. Ahora, fíjense que no todo lo que vivimos es parte del propósito de Dios. Hay cosas que vivimos también por salir fuera de los caminos de Dios. Dios tiene el control de todo, por supuesto, pero hay cosas que a veces nuestro espíritu también rechaza, como lo que nos compartía la semana pasada una de ustedes, una de nuestras hermanas, que decía, hubo un tiempo que yo estaba viviendo algo fuera del lugar, algo que no era lo que tendría que vivir, y el espíritu y el Señor me estuvo marcando y me di cuenta que era tiempo de dejar eso. Y en ese momento hubo una transformación en su vida. Hermanos, hay cosas que el Señor también está buscando quitar en nosotros. ¿Cómo puedo saberla? Fíjense, en el mismo Salmo adelante nos da parte de la respuesta. Dice, en el Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino. Chicos, hermanos, muchas veces nosotros realmente le preguntamos al Señor, Señor, este trabajo será el bueno, y estamos preocupados por el trabajo, este será el novio bueno o la pareja buena, la que tú hayas planeado, pero eso está bien, pero a veces nos empezamos a dejar llevar, esta será la casa que me gusta, esta será la profesión en la cual me sentiré bien yo. Este chico sí me convence, está guapo o está guapa, y empezamos a ver cosas más subjetivas, cosas que llenen nuestros pensamientos y nuestros deseos antes que los pensamientos de ¿quién? De Dios. Fíjate lo que decía David, examina, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Chicos, si ahorita ustedes se pusieran a sondear sus pensamientos ante el corazón de Dios, ante Dios mismo, sus pensamientos y sus ideas y todo lo que pasa en su corazón,
¿Creen que sea de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O solamente son de acuerdo a tus estereotipos e ideas de aquello que tú anhelas y deseas? Y es que ahí está otro punto importante. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, decidimos morir a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestros sentimientos, a nuestra formación. ¿Para qué? Para que se manifestara solamente una persona a través de nosotros, Cristo. Y entonces cuando nosotros decimos, es que yo quisiera esto, yo anhelaría esto, ¿cómo me encantaría aquello? Por los estereotipos que están a nuestro alrededor, es como si nosotros nos saliéramos de ese bautismo, nos paráramos y le dijéramos, Dios, aguántame, es que tu plan, la neta no me está gustando. Yo creo que para mí sería mejor esto. Y entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que preguntarnos, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Si mis pensamientos, si mis acciones están realmente buscando el camino del Señor, ten paz que todo lo que estás viviendo es parte del plan de Dios. Fíjense, les voy a compartir otro versículo, otro capítulo muy popular que me gusta muchísimo porque nos da mucho consuelo. La clave de esto, hermanos, no es decir, ay Señor, esto sí te agrada o esto no te agrada, esto sí te agrada o esto no te agrada. Porque cuando nosotros vivimos en presencia del Señor, agradamos al Señor. ¿Cuál es la clave? La búsqueda del reino de Dios. Hace poco subimos en This is Life una reseña sobre el libro de Redescubriendo el Reino. Y saben, el mensaje principal de Jesucristo en la tierra, en sus parábolas y en todo las oportunidades que tenía para compartir, era el mismo. El reino de los cielos, y a través del reino de los cielos seríamos formados nosotros y se vería manifestado Dios en esta tierra. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Porque mucho de lo que nosotros nos comparamos es porque nos preocupa. Y la acción de preocuparse, como su nombre lo dice, el prefijo es pre, antes de, y la otra parte es ocuparse. ¿Sí? ¿En qué ocupo? ¿En qué me ocupo? Las preocupaciones, chicos, no son nada buenas. ¿Quién de nosotros en la noche no se ha preocupado antes de un examen? Cuando vas a presentar el examen en la universidad o el de recursos humanos para alguna empresa y no puedes dormir, te das vueltas, eso es preocuparse. Ni siquiera estás estudiando, ni siquiera estás descansando, no estás aportando nada y no estás haciendo algo bueno, simplemente te estás cansando. Por eso vamos a ver aquí que de nada sirve preocuparse. Cuando estamos en el camino del Señor, chicos, de nada sirve preocuparnos y compararnos con lo que está a nuestro alrededor, porque cada uno de nosotros tenemos un plan designado por Dios. Vamos a leer el versículo 25, chicos, los invito a que se tienen su Biblia, y si no, de todos modos ya les está apareciendo para poder yo verlo. Dice, por eso les digo, esto le decía Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. Aquí yo le agregaría un poquito algunas cosas del contexto de los judíos. En ese tiempo a lo mejor la moda no estaba haciendo, cosas así. No te preocupes por la marca que vas a vestir, no te preocupes por la casa que vas a tener, no te preocupes por el empleo que tienes, no te preocupes por eso. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Aguas, que no quiere decir que aunque no siembren y no cosechen, que es cierto, no es que las aves estén paradas y les caiga maná y coman, ¿verdad? Ellas andan buscando qué comer, andan buscando qué cazar, pero yo no creo que una ave esté preocupada y afanosa por qué va a comer diariamente. Ella sale en la búsqueda de eso. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Por supuesto que sí. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No, nadie. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, miren que era una persona muy rica, con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
nosotros que tenemos vida eterna, nosotros que somos poco más que los ángeles, como dice su palabra, nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no hará más por nosotros el Señor? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, aquellos que no conocen a Dios. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, aquí está la clave, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Chicos, quiero darles una definición de justicia, una de las definiciones de justicia. Por supuesto que entendemos que el reino de Dios es estar sometido de acuerdo a la instrucción, de acuerdo a los designios, de acuerdo al gobierno de Dios. Pero la palabra justicia significa estar en el lugar correcto. Cuando algo justo es lo que corresponde, ¿de acuerdo? Es justo, por ejemplo, que un pie esté en un tenis o en un zapato. No es justo que una mano, esté en un zapato. No va ahí, no es justo. No es justo que probablemente un carro o un avión esté en una carretera, porque no es lo correcto. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos buscar la justicia, que es lo correcto ante los ojos de Dios y lo correcto que tenemos que hacer de acuerdo al plan de Dios. Y si nosotros buscamos el gobierno de Dios, la legislación de Dios en nuestras vidas, y estar en el lugar correcto, y estar en el momento correcto, y hacer lo correcto de acuerdo a Dios, todas estas cosas, comida, vestido, vivienda, les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien, no se preocupen por el mañana, no se preocupen por lo que hay alrededor, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y ese es el punto, hermanos. Cada persona tiene ya sus tiempos, cada persona ya tiene su propósito, cada persona tiene ya un plan de Dios para su vida. Si el hermano de junto tiene una forma, un momento diferente en su vida, es porque así el plan de Dios lo designó. Tú enfócate a buscar cuál es el plan de Dios. Aguas que hay planes de Dios que ya son evidentes y a veces por no discernir aquello que decía Salomón, escudriña mis pensamientos, no los estamos viviendo porque no estamos de acuerdo a la justicia de Dios. Sí. ¿Te puedo sumar algo? Adelante. ¿Puedo? Sí, no te quiero interrumpir. Adelante. Dos cosas que me venían muy, muy fuertes cuando te escuchaba. Primero, cómo la preocupación nos quita la fuerza, porque nos preocupamos y nos va consumiendo la fuerza eso. Fíjate que cuando nos preocupamos no dormimos bien, no estamos enfocados, estamos en un lugar pero estamos ausentes mentalmente. Entonces la preocupación nos quita la fuerza para poder ocuparnos. Así es. La preocupación. Y lo mismo hace la comparación. Compararnos nos hace dedicar tanto tiempo a estar mirando a lo que está haciendo el otro, que no dedicamos el tiempo a mirar nuestro camino, que es lo que el Señor planificó para nosotros. Entonces, mirar la estrategia de Satanás para con nosotros en esto, porque es desanimarnos, quitarnos la energía, quitarnos el esfuerzo, desenfocarnos, porque no vemos perfecto lo que el otro está haciendo, pero no vemos nada de lo que el Señor planeó para nosotros. Y encima no le ponemos pies porque ni tenemos idea lo que es, lo que nos llamó a hacer a nosotros, entonces ni lo caminamos y nos mantiene en un círculo vicioso de no avanzo, miro al otro, no avanzo, miro al otro y me siento peor, cuando miro al otro me siento peor, y finalmente es porque no le dediqué un minuto a poner la mirada realmente no en mí mismo, sino en el Señor, y a callarme la boca en su presencia, para escuchar qué es lo que Él tiene, para decirme para mi camino. Pero mirá, creo que tenemos que desenmascarar la estrategia magistral que me parece que tiene Satanás con nuestras vidas, con estas dos cosas particularmente, ¿no? La preocupación de la mano de la comparación. Otra que veía antes, pero no te quise interrumpir, cuando hacías un poco el paralelismo, la comparación entre lo que el Señor quiere versus lo que yo quiero, ¿no? Y la realidad me parece a mí, más profunda todavía, en la que yo creo que estoy haciendo lo que yo quiero,
pero ¿qué está modelando mi mentalidad y qué está modelando mis gustos y mis deseos? Cuando no los está modelando el Señor, los está modelando el espíritu de este mundo, los está modelando la mente de este mundo. Entonces yo me creo que estoy haciendo lo que yo quiero, pero la realidad es que estoy tan metida en eso que no me doy cuenta que estoy haciendo lo que el mundo me ha dicho, que es lo que tengo que hacer, que es lo que me tiene que gustar, cómo me tengo que ver, cómo me tengo que vestir, y la lista es eterna y es personalizada para cada uno, ¿no? Pero es mucho más que creer, es la pulseada entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Lo que yo quiero, mi alma, ni siquiera es lo que vos querés, es lo que estuviste mamando de la cultura de este mundo toda la vida, hasta que te conectaste con la única y verdadera fuente, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y el resto, creíamos que hacíamos lo que queríamos, pero la verdad es que no. Así es. La verdad es que no. Definitivamente. Y justo eso iba a comentar, Lu, porque Perdón. efectivamente... Te spoileó. Te spoileé. No te preocupes. No. Y para ir cerrando, efectivamente, el punto aquí es, hermanos, hay que entender una cosa. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, entendemos que hemos sido crucificados en esa cruz junto con Él de manera espiritual, en la cual nosotros hemos muerto a todo eso que les decía, pensamientos, hemos muerto a nuestras ideas, a nuestros sentimientos. El hecho de que nosotros nos comparemos y nos preocupemos por qué hay a nuestro alrededor es una señal de que no hemos muerto a nosotros. Para que entonces entendamos que un muerto no se anda comparando con nadie. Un muerto no anda diciendo, oye, qué bonita tumba tienen de junto, y a mí me dijeron nada más una fosa, un hoyo. Los muertos no se comparan. Un muerto no anda diciendo porque él tiene una mejor casa que yo, si yo estoy muerto. El muerto no anda diciendo porque yo quisiera ser más guapo y no lo soy, porque tú estás muerto. Y cuando nosotros entendemos que hemos muerto a nosotros y hemos decidido morir a nosotros, dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas, conforme a la oración, conforme a la guianza del Espíritu a través del sometimiento a las autoridades, conforme al escuchar su palabra, conforme a la alabanza, a la convivencia de la iglesia. Todo esto nos va encaminando para que como personas que ahora vivimos para Cristo y hemos muerto para nosotros mismos, podamos hacer esa voluntad de Dios y sentirnos plenos, porque nuestra plenitud no está en qué somos aparentemente ante los demás. Nuestra plenitud no está en el éxito que ha dictado este mundo. Nuestra plenitud está en que el propósito de Dios y el plan de Dios se haga en nuestras vidas. Quiero compartirles por último, para después poder llevar una serie de comentarios y puedan comentar lo que les pareció, un pequeño video que habla precisamente de esto, cuando decidimos morir a nosotros. Entonces, para ir finalizando esta pequeña intervención, o larga intervención, voy a poner este video. Y bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste estar con nuestros hermanos de Argentina y de Colombia compartiendo esto, Señor. Y en este momento, Padre, te pedimos, Señor, que no permitas, Señor, que nos enajenemos en este mundo, Señor, que nos veamos inmersos en las cosas de este mundo, Señor, que si bien tenemos sentimientos y a veces nuestros sentimientos no los sometemos a ti y comienzan a tener fuerza en nosotros, Padre, te pedimos que por tu palabra, por tu Espíritu que ya está en nosotros, Señor, que sometamos todos esos pensamientos, todas esas ideas, toda preocupación, Señor, para que podamos vivir confiados en ti, Señor, sabiendo lo que tú ya has hecho en nosotros, sabiendo lo que tú nos dijiste, Señor, sabiendo que tú eres el que vas a proveer y sabiendo, Padre, que tú nunca nos dejas. Te pido, Señor, que no permitamos, Señor, que las cosas de este mundo nos alejen de ti, que las cosas de este mundo nos comiencen a meter preocupación, Señor, sino más bien que busquemos la palabra y que eres tú, Señor, que eres tú, Cristo, y de esa manera tú nos fortaleces, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Sabemos que estas reuniones, a pesar de la distancia y de todo lo que haces y de todo lo que ocurre, Señor, tú permites, Señor, que nos fortalezcamos y crezca nuestra relación contigo, Señor. Padre, te pedimos que este tiempo que estamos viviendo en cuarentena nos permitas experimentarte cada vez más, Señor,
un conocimiento más profundo de ti, Señor, de tu Espíritu, Señor. Que realmente nos adentremos a buscarte, Señor, que te anhelemos, Padre. Y si no tenemos ese sentir, Padre, ponlo en nosotros, Señor, porque lo anhelamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por todos los que estuvieron, por Juan y Lu que nos invitaron, Señor, que es un privilegio para nosotros como equipo estar acá. Y solamente agradecerte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.